mi presentación. Tiene el micrófono cerrado. Ya lo abrí. Listo, don Eduardo. Entonces... ¿Sí me ve bien? ¿Me escuchan bien? Yo lo veo bien y lo escucho ¿Estoy bien, entonces... ¿Estoy muy lejos? ¿Estoy muy cerca? Ahí está perfecto. Yo esperaría que todo el mundo esté viendo igual. Ah, bueno. Para quienes no conocen a don Eduardo, mucha gente que está conectada lo conoce, pero para quienes no lo conocen, don Eduardo es el presidente de GIT. Hoy ha organizado para nosotros una charla denominada Cómo iniciar u optimizar su proyecto de transformación analítica. Es un tema en el cual nosotros hemos venido trabajando con los clientes, con los prospectos, y es un tema que don Eduardo lo apasiona mucho y es importante que nos comparta toda esa información. Agradecemos que también pues tenga la disponibilidad de tiempo para compartir la información que preparó para nosotros el día de hoy. Reitero, para los que no conocen a don Eduardo, voy a hacer también una introducción de su perfil. Don Eduardo es administrador de empresas de la Universidad Jorge Tadeo Lozano, fue presidente de la Asociación de Auditores de Sistemas de Colombia, ACDAS, ex vicepresidente de la ISACA Capítulo Colombia, ex miembro de la Junta Directiva del Instituto de Auditores Internos Capítulo Colombia, fue gerente de auditoría de sistemas del Banco Cafetero, gerente de auditoría informática del Banco de Bogotá, y pues como lo comentábamos, actualmente socio fundador y presidente de GIT. Don Eduardo tiene bastante experiencia en capacitación e implementación o mejoramiento de sistemas automatizados de administración integral del riesgo, riesgo operativo, autoevaluación del riesgo y el control, auditoría basada en la gestión del riesgo, capacitación en metodologías y estándares mundiales de administración de riesgos, ISO 31000, control interno, auditoría con enfoque basado en la gestión del riesgo, IIA COVID, expositor en seminarios y congresos internacionales, latinoamericanos y nacionales. De hecho, estoy segura que algunos de los participantes han tenido la oportunidad de participar en sus formaciones, don Eduardo, en sus temas también como catedrático, como profesor y demás. Entonces, ya una vez hecha esta introducción, le doy la bienvenida. Creo que ya pasaron los 2 minuticos que dimos para que la gente fuera al baño, se desestresara un momentico de las sillas, y pues ya le doy paso. Don Eduardo, de nuevo, muchas gracias y bienvenido. Bueno, muy amable, Rocío. Un poco extensa la presentación, yo creo que hay que recortarla un poquito porque eso ya es como historia patria, ¿no? Mucha historia patria, pero bueno. Es importante para que la gente lo conozca todavía un poco estamos más. Vigentes. Ok. Gracias, Rocío. Voy a compartir, por favor, me informan cuando estén viendo la presentación. Ya se ve. ¿Ya la ven? Hay que maximizar la visual de la diapositiva. Sí. Ya lo puse en modo presentación. ¿Está ok? Sí, señor, ya se ve. Sí. Correcto. Perfecto. Muy bien. Como lo mencionó Rocío, pues la idea de esta charla es compartir con todos ustedes en alguna medida pues las experiencias que hemos tenido en GIT. Como saben, GIT pues desde hace unos 15 años aproximadamente, ¿sí? Iniciamos el proceso en Colombia de comercializar lo que todos conocemos como ACL, herramienta que ha evolucionado muchísimo y que muchos de nuestros clientes actuales pues ya están aprovechando todos esos beneficios. Y con base en toda esa experiencia y también lógicamente como todo, ¿no? O sea, hay cosas que hemos tenido que reevaluar, ¿sí? Reconsiderar, porque la experiencia consiste en eso también, reconocer cosas que ya no tienen efecto, otras que ya son indispensables hoy día. Entonces vamos a compartir rápidamente digamos, los aspectos fundamentales que hemos identificado como ideas, como sugerencias, como acciones que hemos emprendido en clientes y que han tenido ya o se están obteniendo ya resultados interesantes en este camino que es muy retador, que es lo de la transformación analítica. Este tema, pues ya todos hemos recibido mucha información
muchas metodologías, muchos talleres, seminarios, charlas, y hay mucha información, pero de pronto vamos a procurar centrarnos en los aspectos claves de la experiencia para transmitírselos a ustedes. Perdón, ¿ya están viendo la segunda diapositiva? Sí. Aquí tengo un problema técnico. Sí, se está viendo bien. Sí, ¿Sí? señor. Sí, señor. Ahora, es que tengo doble pantalla, en una veo una cosa y en la otra otra, por eso me confunde. Como preámbulo y obviamente como contexto, ¿sí?, de lo que nos estamos enfrentando los auditores en este momento y en el futuro, ¿sí? Trajo a colación una reciente encuesta que hizo Pricewaterhouse, ¿no? ¿No están viendo la presentación? La estamos viendo, pero no ha cambiado. Ya cambió, ya. Ah, ok. Es que aquí se trabó un poquito el sistema, no fui yo, fue el sistema. Ok. Pero aquí hay unos datos relevantes que digamos, contextualizan, digamos, el reto que tenemos los auditores, ¿sí?, de esta encuesta. Por ejemplo, el 94% de los líderes en el mundo cree que el impulso económico de Colombia y del mundo disminuirá en los próximos meses. ¿Verdad? Que tenemos, digamos, cierto pesimismo o bastante pesimismo sobre el futuro. A nivel global, el 39% de las empresas piensa que si las cosas siguen igual, ¿sí?, no van a ser viables en menos de 10 años. Y finalmente, ya a nivel Colombia, ¿sí?, los CEO colombianos, tanto en los 5 años como en los próximos 10 años, pues manifiestan que el crecimiento económico mundial y del país, el 94% piensan que disminuirá, ¿sí?, y etcétera, etcétera. En esto no me quiero detener, simplemente es para indicar, ¿sí?, que en este momento estamos enfrentando, ¿sí?, unos retos, y los auditores que estamos llamados a contribuir a las organizaciones, pues tenemos que, digamos, ser consecuentes con este reto y eventualmente, ¿sí?, tomar decisiones urgentes de cómo seguir avanzando y cómo seguir contribuyendo a nuestras organizaciones. En la conferencia que vimos del instituto, que Camila nos comentaba, ¿sí?, están viendo la siguiente diapositiva, es que estoy aquí como... Sí, señor. Retos ¿Sí? que enfrenta la auditoría moderna. Ok. Aquí está la definición, no sabemos si va a ser la definitiva porque como comentaba Camila, esto está en proceso de revisión, pero muy seguramente esta va a ser la nueva definición de auditoría interna y como ustedes ven y como ya lo manifestaba, ¿sí?, con estas nuevas estándares globales, la auditoría va a atribuirse muchas más responsabilidades, ¿sí?, muy superiores a los que venía trayendo y obviamente las organizaciones están esperando cada vez más de los auditores, ¿sí? Aquí hay un tema y es que a veces los auditores estamos esperando que la alta gerencia nos otorgue, ¿sí?, autoridad, nos otorgue relevancia, pero obviamente yo creo que es a la inversa. Los auditores nos tenemos que, digamos, lograr ese posicionamiento a través de nuestras acciones, ¿sí? No esperar que nos den el poder, sino obtener ese poder, obtener ese reconocimiento a través de ellos. Y eso significa, obviamente, responder a lo que está esperando hoy día la alta gerencia, ¿sí? La alta gerencia está esperando hoy una información, y excúsenme la expresión, quirúrgica, ¿sí? Yo estudié medicina 2 años, hace muchos años, entonces todavía tengo esas palabras, pero esto no son palabras mías, son tomadas de otro autor, donde dice que la información debe ser quirúrgica. O sea, esto equivale a que no podemos dar ya información parcial, o por lo menos procurar no dar información parcial, sino muy detallada, muy precisa, muy objetiva, oportuna. Eso yo creo que ya todos estamos en ese empeño, ¿sí? Ya no podemos seguir hablando de auditoría de lo que pasó hace un mes, hace 15 días, hace un año, hace 6 meses, porque yo creo que eso ya no tiene ningún sentido. La auditoría tiene que ser muy oportuna, muy cercana
a los riesgos, a su materialización, muy cercana al control, de tal forma de que o podamos hacer algún tipo de prevención o por lo menos una detección inmediata para poder hacer una labor correctiva. Ese, por ejemplo, es uno de los grandes retos que estamos enfrentando. Continua, o sea, la gerencia requiere información continua, no es lo que pasó hace 15 días ni hace un mes, sino que permanentemente la auditoría le esté dando un parte de que el aseguramiento de la organización es la adecuada. E integrada, esto es un proceso que es todavía a más mediano o largo plazo, pero que también tenemos que ir enfrentando, y es que la gerencia ya no puede seguir recibiendo información de las 3 líneas, ¿sí? Información aislada, individualizada, a veces que no coincide, ¿sí? Entonces la tendencia es que respetando el fuero de cada línea, finalmente la alta gerencia recibe una información consolidada, integrada, que le dé una visión única de lo que está pasando en su organización. Entonces, todos estos aspectos. Ahora tenemos el tema del efecto de la tecnología hoy día. Ya el efecto de cualquier operación es inmediata, ¿sí? El efecto del proceso de las transacciones en tiempo real, etcétera, que eso lo venimos conviviendo, pero hasta donde hemos logrado, digamos, que la auditoría sea suficientemente oportuna frente a ese reto. Y el último, que es tal vez el que desafortunadamente creo que todas las auditorías estamos sufriendo hoy día, y es la limitación de recursos humanos y tecnológicos. O sea, no podemos pensar en una transformación si nuestros recursos humanos no están evolucionando, ¿sí? No se están actualizando ante todos los retos y, sobre todo, aprovechar al máximo la tecnología. Esto nos lleva a pensar que los auditores en este momento estamos viviendo digamos, una época o una etapa donde podemos dar un brinco, ¿sí? Importante. Tenemos las posibilidades de hacerlo, pero tenemos que aprovechar muy bien el momento de la verdad. Por ejemplo, no sé si ya hay auditorías, y nosotros lo estamos viviendo, donde están pensando en iniciar o optimizar todos estos procesos de transformación analítica este año, o el año entrante, o dentro de 2 años, ¿no? O sea, yo creo que eso hay que reevaluarlo, ¿sí? Porque ya estamos en mitad de la situación, y es una situación que no da espera. Entonces, los auditores tenemos que ponernos al día, ¿sí? Y en un tiempo muy corto comenzar o optimizar este proceso de transformación que estamos viviendo. Ave María. ¿Qué me está fallando? Algo sigue fallando, no sé qué está pasando. ¿Están viendo la siguiente? Está como lento, tal vez es el... La paradoja y paradigmas del poder. Sí. Estamos viendo esa. Sí, es que tal vez está como lento el cambio, entonces me tiene como desubicado. Ok. El otro aspecto que tiene muchísimo que ver, pues, con el tema de transformación analítica, y es la paradoja y el paradigma del poder de la información, ¿sí? Y como fuente de riesgo. O sea, la información tiene esa doble cara, ¿sí? Es indispensable para las organizaciones para tener poder, digámoslo en el sentido positivo, pero a la vez toda la información es a su vez una fuente de riesgo. Y hay un paradigma que todavía persiste un poco en las organizaciones, ¿sí? Y es que como los procesos están automatizados, ¿sí? El control es 100% efectivo, o sea que prácticamente el riesgo desaparece. Obviamente, el riesgo se transforma en un riesgo muy poco probable, pero de consecuencias muy graves. Y en la información hoy día, en la medida en que las organizaciones cada vez son más dependientes, pues dentro de la información se pueden dar fraudes, fallas, etcétera, que pueden originar realmente impactos muy determinantes del futuro y graves para las organizaciones. Es decir, nosotros tenemos, no sé, cuántos cisnes negros en este momento dentro de todos los sistemas de información que no conocemos, ¿sí? O que vamos a enfrentar en el futuro y no estamos preparados. Otro paradigma es el doble control, ¿no? A veces uno escucha, pero ¿para qué hacemos pruebas de ese sistema de información si está muy bien controlado? Resulta que todavía persiste,
la idea de que como es automatizado, ¿sí? El riesgo es mínimo. Aquí nace la necesidad y la conveniencia y la argumentación de la auditoría de que el tema es de tanto riesgo que merece doble control. Puede que doble control con otra énfasis, con otra estrategia, pero igual es doble control sobre aquello que tiene un altísimo riesgo para la organización. Entonces, este es otro paradigma que tenemos que ir eliminando, ¿sí? Para a veces desconocer que la auditoría es necesaria para ejercer ese doble control. Y por otra parte, pues la tecnología, ¿sí? Y la transformación tecnológica lleva a que los costos de la auditoría cada vez sean menores en lo que se puede automatizar. O sea que ahí no solamente estamos mejorando el sistema de control, sino que estamos haciendo una inversión, o la organización está realmente invirtiendo en mejorar el control y a su vez mejorar la eficiencia de la auditoría con un costo-beneficio creciente. O sea que cualquier inversión que se haga en tecnología en la auditoría va a tener un costo-beneficio altísimo para la organización. Dentro de los retos, y compilando un poco ya los retos, tenemos que la auditoría, ¿sí? Ya no debe ser percibida, o por lo menos en la medida en que hemos ido avanzando, hemos ido superando esos paradigmas, pero todavía a veces nos perciben como una exigencia regulatoria, nos perciben como un centro de costos, cuando el cambio que debemos originar es que nos perciban como una inversión. Aquí tenemos algunos aspectos de transformación que nos pueden servir de punto de referencia para ese cambio que estamos viviendo, y es que tenemos que ser cada vez más ágiles, automatizar en el menor tiempo posible todas las pruebas a los riesgos críticos tradicionales. Esto es fundamental. Yo no sé si eso sea un hito, pero en este momento yo creo que los auditores debemos ponernos como punto de referencia. El día que tengamos automatizadas todas las actividades de auditoría que permitan ser automatizadas, ¿sí? Obviamente sin quitar la evolución y los cambios que se van dando, pero el día que logremos eso, podemos decir que ya cumplimos un primer objetivo, y era que ojalá nada de lo que hacemos que pueda ser automatizado lo sigamos haciendo de manera manual o con herramientas no adecuadas o con herramientas no eficientes. Aquí también entra el proceso de la auditoría ágil, toda esa temática que ustedes ya conocen, la auditoría continua, todo eso son elementos que nos permiten ser cada día más ágiles. Flexibles. La auditoría de las organizaciones y los cambios permanentes que estamos viviendo a nivel mundial nos permiten o nos exigen que seamos muy flexibles. En la auditoría tradicional o en las auditorías que todavía hacemos de forma tradicional, ¿sí? Nosotros lo primero que hacemos es que actualizarnos en el proceso, los riesgos y controles que vamos a auditar. Ya con la auditoría continua, ¿sí? O esa flexibilidad nos exige que estemos permanentemente actualizándonos. O sea que tenemos que dedicar cada vez mayor tiempo a estar al día, ¿sí? No solo con los cambios de la organización, sino los cambios en el contexto externo. Eso implica que tenemos que ser cada vez más flexibles, tener cada vez más indicadores, o sea, apoyarnos en cada vez más indicadores, ojalá indicadores de riesgo que estén asociados con la estrategia del negocio, que nos permita ser muy ágiles en los ajustes que tengamos que hacer a las pruebas. Ahora, si estamos automatizados, ¿sí? Muchos de los cambios que se dan cuando estamos automatizados, esas pruebas las podemos ajustar casi que de manera inmediata, ¿sí? Cuando hay cambios en la regulación, en la oportunidad de las pruebas, en los criterios de las pruebas, en los destinatarios, en los stakeholders, cuando estamos automatizados, ¿sí? Aprovechando todo el proceso de gestión de resultados de estas herramientas, inmediatamente podemos hacer ajustes en muy poco tiempo, y de tal forma de que podemos ser cada vez más flexibles sin requerir mayores esfuerzos. Y obviamente a través de los indicadores, como ya mencionábamos, ¿sí? Ser cada vez más estratégicos, o sea, cada vez apuntarle más a los factores de riesgo estratégicos y asimismo reaccionar o a veces asesorar a la organización para que tenga en cuenta algún cambio en un componente estratégico a través de esos indicadores. Y por último, progresivamente innovadores. Yo creo que ya, y las mismas, lo que nos mencionaba Camila con el instituto, los auditores cada vez nos van a exigir más. ¿Para qué?
porque tenemos que estar actualizados en todas estas nuevas tecnologías, en el mundo como está cambiando. Si estamos todavía dedicados, ¿sí?, a actividades de aseguramiento, ¿sí?, donde la proporción del tiempo que estamos dedicando al aseguramiento es muy alto, eso quiere decir que a la consultoría, al asesoramiento, que es donde la auditoría va a comenzar a tener un nivel mucho más estratégico, pues estamos muy limitados. Entonces, la automatización, la transformación analítica nos va a caer a liberar más de esas labores de aseguramiento que ya van a estar automatizadas, y cada vez vamos a poder dedicar mucho más tiempo a la consultoría y al asesoramiento, que es donde podemos dar mucho más valor a la organización. Lo mismo y en el mismo sentido, nos vamos a involucrar cada vez más en los proyectos. Nosotros hablamos de una auditoría estratégica, pero ¿cuánto tiempo real y efectivo le estamos dedicando a contribuir o asesorar los proyectos estratégicos? ¿Sí? Esa es una pregunta interesante y también es una medición de cómo vamos en nuestro proceso de transformación analítica. Entonces yo invito a todos que miramos eso muy, muy objetivamente, de nuestro tiempo, cuánto le estamos dedicando a aseguramiento y cuánto le estamos dedicando al asesoramiento. Y ese aseguramiento, pues no digo que 100%, porque obviamente no todo está automatizado, no todo es factible, pero yo creo que hoy día se puede llegar casi que a un 100% del aseguramiento automatizado si se hace un proyecto de transformación juicioso, sostenible, continuo. Y por último, pues liberar tiempo. Ya también se mencionaba lo del instituto, las cosas están cambiando muy rápido. Ahorita estamos hablando de todo el tema ambiental, de la huella de carbono, toda esa problemática que cada vez crece más, que la regulación cada vez exige más. ¿Cuánto tiempo estamos teniendo los auditores para ponernos al día y para poder enfrentar, ¿sí?, e idearnos e innovar cómo vamos a auditar todos esos riesgos emergentes? Entonces, aquí es fundamental que en la transformación analítica comencemos a medir con base en estos indicadores de qué tanto estamos dedicando nuestro tiempo y a qué. Aquí muy rápidamente vamos a mencionar algunos factores críticos de éxito para la transformación, pues que nosotros hemos identificado a través de nuestra experiencia con muchos clientes. El primero, y creo yo que es puede que no sea como el más relevante para todos, pero yo creo que es el que más sufrimos: cómo obtener recursos de la alta gerencia. ¿Sí? Nosotros en nuestra experiencia hemos encontrado que hay clientes que están muy necesitados, pero que no hay presupuesto. Entonces, la pregunta que nos debemos hacer es, ¿para qué no hay presupuesto? ¿Sí? O la alta gerencia, ¿qué está esperando de nosotros los auditores, ¿sí?, para darnos esos recursos? Entonces tenemos que voltear digamos, un poco la relación. Entonces, lo primero que tenemos que hacer, y esa es nuestra primera sugerencia y tal vez la más importante, es que tenemos que demostrar, ¿sí? Pero no demostrar con hechos, porque si no tenemos los recursos no podemos mostrar hechos, pero sí hacer un análisis del potencial, un análisis de lo que podemos lograr y demostrarle a la alta gerencia lo que podemos lograr, ¿sí?, con los recursos que estamos solicitando. O sea que tenemos que invertir las cosas y es proyectar, sustentar y argumentar, ¿sí?, de alguna forma objetiva lo que vamos a lograr con ese cambio para que la organización nos apruebe y nos apoye y nos vuelva o nos vea como un área de inversión. ¿Sí? ¿Y esto qué implica? Que tengamos una total claridad y objetividad del impacto de los cambios que vamos a hacer en la organización. O sea, cómo vamos a sustentar ese valor agregado futuro que vamos a darle a la organización sin haber hecho todavía nada porque no tenemos los recursos. Y aquí hay una serie de consideraciones, pues que para que ustedes las tengan en cuenta, las lean, porque aquí hay mucha información y a veces yo me demoro mucho y me regañan por eso, entonces yo voy a tratar de ser muy ágil, ¿sí? Pero aquí hay una serie digamos, de consideraciones para que los tengan en cuenta. Y en ese ejercicio de demostrar lo que podemos es a través de un proyecto. Que la alta gerencia tenga claro el proyecto de automatización y de transformación analítica con los beneficios que se van a obtener en el tiempo, ya sea a corto y mediano plazo. Es muy importante lo del corto plazo, porque cualquier inversionista, ¿sí?, quiere obtener un beneficio a corto plazo.
sea, no todo es a mediano o largo plazo, sino que hay algo y nosotros podemos demostrar si nuestro proyecto está bien estructurado y con la automatización podemos comenzar a dar resultados a corto plazo, lo que algunos llaman quick hits, ¿sí? Y otra recomendación que está aquí abajito, pero que se me había escapado resaltar, es no delegar el liderazgo del proyecto, ¿sí? Este proyecto tiene que estar liderado por el directivo, por el gerente, por el vicepresidente de auditoría. Esto no se puede delegar, sino que es una labor de visión gerencial. ¿Ven la nueva diapositiva, Rocío? ¿Sí? Sí, señor. Vamos bien. ¿Objetivos? ¿Sí? Objetivos sugeridos. Sí, señor. Ok. Objetivos sugeridos están ahí escritos, no me voy a detener. Todo esto es información que les estamos suministrando para que ustedes después la lean con calma, ¿sí? Lo único así como que quisiera resaltar es que nos tenemos que poner metas en el cubrimiento de la automatización. O sea, ¿cuándo vamos a lograr y qué ir automatizando para comenzar a dar resultados, ¿sí? Y que la auditoría cada vez sea más virtual, asincrónica, pues tal vez la palabra... la sincronía quiere decir que nosotros ya no necesitamos estar auditando de manera directa, sino a través de la información, de manera asincrónica, ¿sí? O sea, que no estamos dependiendo de una presencia. Hoy día con la virtualidad eso se transformó completamente, pero para eso necesitamos las herramientas adecuadas. Otro aspecto fundamental que tampoco me voy a detener, porque yo creo que algunos de ustedes ya lo tienen claro, pero que vale la pena resaltar, es cuando vamos a elegir o vamos a utilizar una herramienta, tenemos que tener mucho cuidado en qué herramienta o herramientas vamos a elegir para esa transformación analítica, ¿sí? Ya en el mercado existen herramientas especializadas, específicas para esta labor. Hay otras herramientas que nos pueden ayudar también, lógicamente. Hoy día una auditoría tiene que acudir a todas las herramientas que le sirvan para hacer su labor de auditoría, pero siempre hay que tener en cuenta que debe haber una herramienta que sea el corazón, que sea el eje, ¿sí? Una herramienta consistente, exclusivamente dedicada a esa labor, que sea hecha y diseñada para esta labor de aseguramiento. Entonces, ahí hay que tener mucho cuidado en cómo elegimos, ¿sí? Y cómo complementamos las distintas herramientas para lograr el resultado. A lo largo de la charla voy a decir muy rápidamente y vamos a hacer énfasis en algunas, digamos, beneficios y ventajas que tiene una herramienta especializada a una herramienta genérica de analítica o de business intelligence, ¿sí? Que son muy buenas, muy interesantes para ciertas labores, pero que no fueron diseñadas exclusivamente y de manera específica para las labores de auditoría, de gestión de riesgos, de aseguramiento. Entonces, en esto hay que tener mucho cuidado. Y el otro aspecto es el acceso a los valores agregados que dan estas herramientas, que son exclusivamente para nosotros, los auditores, y también el ahorro en muchas horas que vamos a evitar acudiendo a el conocimiento especializado de estas herramientas, al conocimiento global que va evolucionando, cosa que ninguna otra herramienta que no es especializada nos va a dar. Entonces, todo esto hay que sopesarlo, ¿sí? Para cuando tomemos esa decisión o cuando querramos crecer y incrementar nuestra visión estratégica y de transformación analítica. ¿Ya están viendo la siguiente, Rocío? ¿Sí? Sí, señor. Sí, sin problema. Ok. Bueno, básicamente esto es también un punto de referencia importante para nosotros, para poder proyectar, y es establecer nuestro nivel de madurez. Hoy día hay organizaciones posiblemente que están ubicadas en los distintos niveles de madurez o entre dos niveles de madurez. El conocer estos niveles, ¿sí? Es importante porque nos permite proyectar y establecer objetivos en cada etapa del proyecto de transformación, porque el proyecto de transformación no es un proyecto indefinido, sino que sigue dando hitos, sigue dando pasos en el tiempo. Entonces, para hacer esta progresión de manera sostenida, de manera organizada y tener en cuenta todos los elementos que pueden incidir en su éxito, es bueno tener en cuenta los niveles de madurez. GIT, como les vamos a mencionar,
a los que quieran, tenemos un documento muy interesante con todos estos niveles de madurez, con mucha información valiosa, que a los que quieran, a que los no soliciten, con mucho gusto le vamos a compartir. Esto es un resumen muy resumido, donde tenemos como las medidas, los criterios de medición, los 5 niveles que considera esta metodología, y haciendo una relación, ¿sí?, del nivel de progresión de los niveles de madurez con las soluciones automatizadas, ¿sí? Podemos decir que en el nivel 1 básico, pues hay un uso muy intensivo de Excel, de otras herramientas analíticas genéricas. Digo genéricas porque no son especializadas, ¿sí? Y puede que en algunos casos un uso muy preliminar o muy básico de ACL Robotics Professional, que es una de las soluciones que muchos de ustedes utilizan hoy día y la conocen. El nivel 2 ya hay un uso mucho más intensivo, pero seguimos en el nivel professional, que es la solución local, la solución que cada auditor tiene instalada, ¿sí? Y aquí nace un elemento para las organizaciones que tienen SAP, que es el SAP Connector, que nos permite conectarnos a todas las tablas de SAP, pues con todos los elementos de seguridad, de eficiencia, etcétera, etcétera. Ya en los niveles 3 hacia arriba, 4 y 5, ¿sí?, ya se requiere, o por lo menos ya se vuelve importante, ya tener, ¿sí?, el ACL Robotics Enterprise, ¿sí? Este Robotics Enterprise, pues es la solución más elevada de ACL, donde ya podemos tener un ambiente cliente-servidor, etcétera, etcétera, con todos los beneficios. Ya no tenemos ya limitaciones que tenemos en el Professional de robot, de storyboards, etcétera, etcétera. Algo importante, y hablando de complementación que estas herramientas nos permiten con muchos otros sistemas de información, con muchos otros aplicativos, ¿sí?, es que podemos trabajar integrando elementos de Python y R, o sea, para efectos ya de, si queremos ya implementar temas de auditoría predictiva. O sea que estas herramientas realmente nos permiten, y con su crecimiento y su evolución, cada vez tener más elementos para poder auditar, ¿sí?, usando todas las facilidades tecnológicas y metodológicas que da el mercado. Y aquí hay un resumen, ¿sí?, como para que los que no quieran de pronto leer el documento entero, ¿sí? Aquí más o menos hay un resumen del nivel de madurez más bajito, ¿sí?, que es estudios analíticos ad hoc, con poca participación o involucramiento de la gerencia y auditores no técnicos, ¿sí?, o sea, que son los auditores de negocio, que a veces no se involucran o poco o nada en las primeras fases, hasta llegar a un nivel ya de auditoría continua, etcétera, con un involucramiento de todos los auditores, de todo el equipo, y llegar al monitoreo continuo, que es algo de lo que se mencionaba esta mañana, y es cómo se va transfiriendo ese conocimiento de la auditoría a las otras líneas de defensa, pero sin que la auditoría pierda su esencia de independencia y de seguir creciendo en transformación analítica, ¿sí?, pero pudiendo transferir ese conocimiento a otras áreas, a las otras líneas del negocio. Como estábamos hablando de iniciar o optimizar el proceso, ¿sí?, aquí está muy rápido, aquí es lo usual y lo que indican las mejores prácticas de donde surgen los programas de auditoría. Si nosotros somos una auditoría donde nuestro programa surgió del análisis del plan estratégico, que nuestro plan global se basó en el análisis de las unidades auditables y su nivel de riesgo, etcétera, etcétera, pues podemos asumir y debemos asumir que todas las pruebas, nuestro programa de auditoría actual, ¿sí?, y sus pruebas y todos los procedimientos que estamos llevando a cabo, pues obviamente están alineados con la estrategia del negocio. Bajo esa presunción, ¿sí?, nuestra sugerencia y nuestra recomendación número 1 es automaticemos esas pruebas, o sea, lo que estamos haciendo hoy día. Aquí tenemos que hacer un poco de control en el sentido de pensar de pronto en sofisticar demasiado, en entrar en temas muy complejos para poder transformar. Nuestra sugerencia es transformemos lo que ya conocemos, transformemos lo que dominamos, y esto va a ir mucho más rápido y vamos a comenzar a obtener resultados en corto plazo. Y aquí es donde surge una de las recomendaciones fundamentales que hacemos, y es el análisis del potencial de automatización. Esta es una actividad que es la que nosotros recomendamos como primera, porque es la que nos permite, ¿sí?, como vamos a ver, visualizar
lo que vamos a lograr y poder justificar a la gerencia lo que vamos a lograr con la automatización. Esto para efectos de proyectar la auditoría y obtener recursos, o si ya los tenemos, iniciar un proyecto de transformación o ajustar o optimizarlo con una visión muy clara de lo que vamos a hacer y de lo que vamos a obtener. Este análisis del potencial que nos así entre varios beneficios que podemos obtener. Primero, pues analizar todos los programas de auditoría actuales para determinar cuáles son factibles de automatizar. No todo lo que hacemos los auditores hoy día, a pesar del nivel de automatización de las empresas, no todo se puede automatizar, pero sí un gran número de cosas que hacemos. Y en este análisis, pues aquí sí hay que tener en cuenta diversos alcances, ¿no? Puede ser total, que es muy interesante, pero implica un esfuerzo muy grande, de pronto parcial, ¿sí? O limitado o por etapas, etcétera, etcétera. Esto depende mucho del tamaño de cada auditoría, ¿sí? Y del alcance que tiene la auditoría y la cantidad de cosas que se pueden automatizar. Establecer el nivel de madurez analítica, o sea que en este ejercicio se puede establecer el nivel de madurez, de nuestro nivel de madurez para proyectar la auditoría hacia el futuro, ¿sí? A partir de este análisis ya podemos comenzar a estructurar un proyecto muy organizado, muy estructurado, ¿sí? Teniendo estimaciones de recursos, estimaciones de tiempos, de costos, ¿sí? Ya podemos comenzar a hablar con la gerencia de todo lo que implica el proyecto, desde todos los ángulos y sobre todo desde el ángulo de los beneficios que se van a obtener, ¿sí? Y con eso, pues lógicamente tenemos elementos para justificar la inversión, o por lo menos en una primera etapa, ¿no? Si es que el alcance del proyecto no es conveniente de toda la totalidad, de todo lo que hay que hacer, porque eso tiene otros elementos de complejidad que en ese momento de pronto no conviene abordar. Otras ventajas de este análisis potencial es medir el impacto en la estructura de la auditoría, ¿sí? Y en la arquitectura tecnológica. Ningún proceso de transformación analítica, ¿sí? No tiene efecto en la organización, la tiene que tener y hay que considerarlo. ¿Cómo va a cambiar la auditoría? ¿Cómo van a cambiar algunas funciones? ¿Surgen nuevas funciones? Etcétera, etcétera. De hecho, algunos clientes o empresas que han estado en contacto con nosotros y están en procesos de reestructuración, pues les hemos recomendado que en ese proceso de reestructuración es donde más debemos tener en cuenta el impacto de la tecnología. O sea, no hay ninguna reestructuración o sería una reestructuración parcial si no tenemos en esa reestructuración como un componente fundamental, ¿sí? El alcance y el impacto que va a tener la tecnología en nuestras funciones de auditoría. También, obviamente, establecer necesidades de capacitación muy precisas, capitalizar todas las sinergias que obtenemos en la primera etapa, en las siguientes etapas, etcétera, etcétera. Entonces, en este análisis del potencial es que nosotros sugerimos, ¿sí?, que se haga énfasis y antes de emprender cualquier proyecto, ¿sí?, o si ya se emprendió, hagamos un pare y hagamos un análisis de esta naturaleza para hacer una proyección más adecuada de todo lo que requerimos para cumplir con los objetivos y las metas del proyecto. Aquí hay una serie de sugerencias porque evidentemente, como todo proyecto, hay que definir prioridades, ¿no? Algunas prioridades son muy claras, muy obvias. Hay otras que no son muy obvias, entonces aquí, digamos, con base en nuestra experiencia, recolectamos algunas de esas, digamos, sugerencias, criterios para establecer prioridades en el proyecto, ¿sí? Y teniendo en cuenta que hay dos posibilidades en todos estos proyectos. Iniciar sobre lo construido, que es tomar los planes y programas de auditoría actuales, presumiendo, y digo nuevamente, que estén alineados con la estrategia, ¿sí? Entonces ya no tenemos que inventarnos pruebas, sino tomar las actuales y transformarlas y mejorarlas, y eso lo podemos hacer muy rápido con un proyecto adecuado, con una organización adecuada, o optimizar. Nosotros ya también hemos vivido experiencias con clientes que vienen utilizando la herramienta, pero las herramientas han evolucionado, ¿sí? Las ventajas, las funcionalidades han evolucionado. Entonces, también existe la oportunidad
de optimizar lo que ya hemos hecho y automatizado. O sea, la automatización sigue evolucionando también, la herramienta sigue evolucionando. Entonces, también ahí hay una oportunidad interesante y es que aprovechando todas las mejoras y novedades que tienen estas herramientas especializadas que nunca dejan de evolucionar, porque están diseñadas para auditores, para gestores de riesgo, para áreas de GRC. ¿Sí? Entonces, esto es un proceso continuo de mejoramiento. Para los clientes que ya conocen, simplemente esto es Inspiraciones. Inspiraciones es la base es la biblioteca con más de 500 diseños de pruebas, muchas de ellas ya también asociadas con los scripts, etc. Esto es una información valiosísima porque esto en un momento dado o más adelante en el proyecto nos puede inducir a pensar en nuevas posibilidades de control y de gestión de riesgos que a lo mejor no habíamos considerado, porque esta base de conocimientos lleva muchos años de evolución. Entonces, Inspiration es una herramienta valiosísima y que ninguna herramienta genérica nos va a proveer. Y aquí se relatan algunos beneficios, los más obvios, ¿sí? Los que están en azul oscurito son los que consideramos que, digamos, aplican más a una herramienta especializada, porque hay otros beneficios que también podemos obtener con otro tipo de herramientas analíticas, ¿no? O sea, no es que ACL haga todo lo que hacen las demás, hay cosas que son similares y también son válidas, pero hay muchas cosas que no van a proveer esas herramientas genéricas, que es lo que hay que analizar. Esa brecha hay que tenerla en consideración con mucho cuidado para tomar decisiones. Y fundamental, en el análisis del potencial, ¿sí? Es fundamental hacer el análisis del retorno de la inversión, ¿sí? Si nosotros vamos a automatizar X pruebas basados en hechos históricos, que pueden ser errores, fraudes, pérdidas que históricamente se han dado, ¿sí? Podemos hacer estimaciones que si automatizamos, comenzamos a mejorar el control o la materialización de ese riesgo, la probabilidad de ese riesgo, pues la organización va a comenzar a reducir costos de pérdidas, de errores, de fraudes, ¿sí? O va a lograr más eficiencia en otros aspectos. O sea, siempre procurar en ese diseño de esas pruebas identificar el retorno en la inversión. O como mínimo, el retorno de la inversión para la auditoría. ¿Cuántas horas, hombre, vamos a dedicar, ¿sí? Que vamos a liberar para todo eso que hablamos anteriormente. ¿Cuánto tiempo que dedicamos al aseguramiento? Ahora lo vamos a dedicar a la consultoría, al asesoramiento, a participar en proyectos, a mirar, a analizar los riesgos, a identificar riesgos emergentes. O sea, la auditoría, mientras no se libere con la transformación analítica de esas labores de aseguramiento, vamos a seguir orientando nuestro mayor esfuerzo al aseguramiento y poco o ninguno a la estrategia del negocio. Y con eso, pues difícilmente vamos a cumplir con la misión de la auditoría moderna. Otro aspecto fundamental que siempre consideramos es que en el proyecto, en algún momento, todos los auditores deben estar involucrados. Unos como directos partícipes de una serie de actividades y como mínimo los otros como gestores de resultados. O sea, son los auditores cuyo papel va a ser recibir resultados, gestionar resultados, que obviamente eso implica que en un momento dado todo el equipo de auditoría debe estar involucrado. Si nuestro equipo de auditoría no todos están haciendo algún uso de la solución, ¿sí? Directa o indirectamente como usuarios, quiere decir que eso es un gap que todavía tenemos para poder decir que cumplimos con el primer objetivo de la transformación, y es que todo el equipo de alguna forma esté involucrado en la transformación analítica. Otro aspecto fundamental que es la formación. Estas herramientas especializadas proveen la academia, donde hay muchos cursos para todos los roles, para todos los auditores, para que vayan evolucionando con visión analítica, que puedan utilizar las herramientas, ¿sí? Unos, como yo mencionaba, como usuarios finales, otros como indirectamente involucrados, desarrollando, implementando,
¿sí? Pero todos van a tener la posibilidad de estarse capacitando, cosa que una herramienta genérica tampoco provee, ¿sí? Entonces, todos estos aspectos son los que hay que analizar cuando tomemos ese tipo de decisiones. Otra sugerencia que también hacemos con mucha frecuencia y que lo consideramos un paso inevitable es que todos los auditores se involucren en talleres de identificación y diseño de pruebas analíticas, ¿sí? Estos talleres también los provee GIT a través de nuestro centro de servicios analíticos, de transformación analítica, perdón, donde hay talleres para los diferentes roles, los diferentes usuarios, para que todos adquieran las habilidades para ser partícipes activos en la transformación analítica. O sea, todos los auditores van a ser partícipes de tal forma de que el proceso va a ser mucho más rápido, mucho más ágil, ¿sí? Y se va a lograr el nivel de madurez siguiente mucho más rápido. Y aquí vuelve y juega inspiraciones, lo que ya mencionábamos, ¿no? Es la biblioteca de conocimiento de más de 500, del diseño de más de 500 pruebas analíticas por más de 45 categorías de riesgos para distintas áreas de negocio, para distintos negocios. O sea, esto es una fuente de información valiosísima que hay que aprovechar. Y el Script Hub, que ya es mucho más orientado a los auditores o al equipo técnico que va a desarrollar ya las pruebas, los scripts, ¿sí? Donde van a encontrar también más de 400 scripts, los más utilizados, inclusive algunas pruebas casi que listas con pequeños ajustes a ponerse en producción. O sea que esto tampoco lo provee una herramienta que no es especializada. ¿Cuánto tiempo vamos a ahorrar? ¿Sí? ¿Cuántas horas? Nosotros hablamos de miles de horas porque eso no es mentira. Se pueden ahorrar miles de horas en el proyecto acudiendo a todas estas ventajas y valores agregados que dan estas herramientas. Y finalmente, esta es como ya las distintas etapas ya de todo el proyecto. Nosotros tenemos una metodología que está disponible para todos los clientes o empresas que la quieran conocer, ¿sí? En esta metodología, pues lógicamente ya se ve de manera mucho más integral todas las etapas del proyecto, tal como están aquí, discriminadas ya cada una o a otras empresas como punto de apoyo para iniciar o para optimizar o para hacer un benchmarking de lo que están haciendo hoy día con respecto a las sugerencias que nosotros hacemos basadas en la experiencia. Y en todas estas etapas, ¿sí? GIT tiene servicios, tiene herramientas para apoyarlas dependiendo de las necesidades y características de cada organización. Entonces, nuestro centro de servicios de transformación analítica está abierto a atender todas las necesidades de nuestros clientes y de los futuros clientes. Y no sé si estoy bien de tiempo, porque es que no estoy viendo la hora. ¿Estamos bien de tiempo? ¿Aló, aló? Faltan 12 minutos para las 12, don Eduardo. Ah, bueno, no, ya terminé, ya sería de pronto si hay inquietudes, preguntas. En algunas Perfecto. cosas fui un poquito más rápido, entonces no sé si alguien tenga alguna inquietud. Sí, don Eduardo, aquí hay algunas preguntas. Okay. Carlos Andrés nos pregunta, Eduardo, ¿cómo crees que la inteligencia artificial va a impactar la función de auditoría interna y a las estrategias de analítica de auditoría actuales? Esa pregunta es para Jaime. Ok, pues bueno, yo creo que en este momento el principal problema que va a traer o que ya está generando la inteligencia artificial, ¿sí? Y que yo creo que es un aspecto de auditoría, es qué tanta credibilidad tiene los algoritmos, ¿sí? Que se inventa alguien para decirnos que esa es la verdad revelada, ¿sí? O para darnos una respuesta. Entonces, aquí yo creo que sin simplificar el problema, obviamente, porque es que la inteligencia artificial, pues hasta ahora estamos como incursionando y conociéndola, ¿no? Pero la realidad de la inteligencia artificial es que alguien se inventa un proceso, ¿sí? Un script que hace una serie de cosas y nos da un resultado.
Viene a ser algo similar y qué pena que lo simplifique así. Es el mismo problema que tenemos en cualquier sistema de información. La información que me están dando es íntegra, esa información es verdadera, es confiable, ¿sí? Entonces yo creo que obviamente esto implica, no sé, y ahí sí, hasta ahí llega mi sugerencia, pues habría que conocer mucho más de inteligencia artificial. La auditoría en un momento va a tener que adquirir o herramientas o conocimientos que permitan hacer algún tipo de análisis para darle credibilidad a eso, ¿sí? Yo creo que ese es el principal problema. Y eso es lo que han manifestado todas las personas que en un momento dado, digamos, ponen en alerta la inteligencia artificial, porque así como puede tener muchos beneficios, también puede hacer incurrir en muchos errores graves. Entonces yo creo que la problemática un poco del auditor del futuro es cómo tener los mecanismos, las herramientas, ¿sí? Las habilidades para poder en un momento dado poder determinar la credibilidad de una respuesta, ¿sí? De un sistema de inteligencia artificial. Gracias, don Eduardo. En complemento a la respuesta que nos acaba de dar usted y a la pregunta que hacía Andrés, Edwin pregunta, desde su óptica obviamente, ¿hay riesgo en nuestra profesión debido a la inteligencia artificial? Asumo que él pregunta desde su óptica como auditor. ¿Cómo? Perdona, ¿me la repites? ¿Hay riesgo en nuestra profesión por la inteligencia artificial? Esa sí todavía es más complicada, ¿no? ¿Sí? Pues como la inteligencia artificial no se sabe hasta dónde va a llegar, ¿sí? Pues de hecho ya hay labores que son muy repetitivas, ¿sí? Que no tienen, digamos, mayor complejidad, pues que van a ser reemplazadas. Y de hecho ya hay robots, ¿sí? De hecho ya hay fábricas robotizadas, o sea que eso digamos, desde el punto de vista digamos, de que el ser humano en ese sentido comienza a ser desplazado, pues no sabemos hasta dónde va a llegar, ¿no? Yo presumo, pensando que la auditoría es una labor, ¿sí? de conocimiento muy integral de una organización que combina muchas actividades, combina muchos conocimientos, implica mucho análisis. Yo creo que pues, va a ser difícil, ¿no? ¿Sí? Que nos reemplacen. Pero estos temas de inteligencia artificial van llegando tan lejos que no sabemos, ¿no? ¿Sí? Ahora, lo que sí tenemos que hacer hoy día, y esa es la invitación, es que sí tenemos que aprovechar la automatización para reducir o eliminar todas esas tareas que nos impiden precisamente crecer como consultores, crecer como analistas, porque ya esas actividades se vuelven repetitivas. Ya hay unos criterios muy claros en los sistemas de información, donde si es cero y si es uno. Eso lo podemos automatizar y eso no hay que darle mayor, ¿sí? Digamos, análisis, sino es implementar ese tipo de pruebas que nos van a dar resultados inmediatos y resultados incontrovertibles, que no tenemos que ni analizar ni nada, sino transferir a las áreas de negocio para que tomen acciones. Entonces, con ese enfoque y enfoque de auditoría continua, cada vez vamos a liberar más tiempo para pensar más, para hacer. Entonces, en esa medida, pues, digamos, la inteligencia artificial, o le vamos cogiendo más ventaja, por decirlo de alguna forma. Si nuestra labor cada vez es más analítica, ¿sí? Que requiere más compleja desde el punto de vista del pensamiento humano, pues lógicamente que pues, no nos van a reemplazar tan fácil. Si seguimos haciendo cosas repetitivas, ¿sí? Pues más fácil nos van a reemplazar. Esto es una respuesta un poco especulativa, ¿no? Me excusan, pero eso es como yo estoy viendo las cosas en este momento dentro de mi ignorancia. Gracias, don Eduardo. Gracias por la información, por lo que nos compartió hoy. Aparte de preguntas, ¿me están escuchando? ¿Usted me escucha? Sí, yo le escucho. Aparte de las preguntas, pues hay agradecimientos de parte de los participantes por la charla, por el interés que generó. Como lo decía Camilo, estamos dejando en el chat de la sesión el link para que puedan registrarse y asegurar su participación para nuestra sesión de la próxima semana. Estamos también, ¿se está viendo mi pantalla, don Eduardo? ¿Me confirma? Sí, señora, yo estoy bien.
Estamos compartiendo la programación de las charlas para la próxima semana. Están súper interesantes. Como lo están viendo acá de forma general, vamos a tener un caso de experiencia de uno de nuestros clientes. Va a ser un caso muy interesante y sé que va a ser de mucho interés para los que estamos participando en las sesiones. También, como lo comentaba Camilo desde España, la participación de Isabel Casares con una charla muy interesante. Y pues para el cierre, Marta Vela, que hace parte de nuestro equipo de consultoría y que también ha preparado una charla que sabemos va a ser de completo interés. Entonces, agradeciendo de nuevo la participación de todos en nuestro primer día de Summit 2023, agradeciéndole, don Eduardo, la información que nos compartió, que como le digo en el chat, manifiestan que fue muy interesante y que da como mucho aporte realmente la presentación para el ejercicio de los auditores. Damos por finalizado nuestro summit en su primer día. Los invitamos a que compartan también la invitación con las personas de sus equipos, con otras personas que puedan participar y que realmente se puedan ver beneficiadas de acompañarnos en estas charlas. No sé si usted quiere comentar algo adicional, don Eduardo, para el cierre del primer día del Summit. Faltan 3 días. No, pues lo único es invitarlos. Las siguientes van a estar, yo creo que mejores que estas, o sea que tienen que asistir, no se las pierdan. Y obviamente, pues mi llamado es a todos nuestros clientes y ojalá a organizaciones que se interesen en toda esta temática, que tienen a GIT como un apoyo. Como ustedes ven, tenemos todos los elementos, tanto tecnológicos como metodológicos, para apoyarlos, para ayudarlos. Muchas de las consultas son sin costo, son gratis, o sea que no hay inconveniente que sigan llamando, haciendo consultas, ¿sí? Que esas no tienen ningún costo. Gracias, don Eduardo. Por favor, como lo comentaba Camilo en el chat, quienes estén interesados en el ebook y demás, por favor, contáctenos vía correo para nosotros poder gestionar no solamente esta información, sino la información que pueda ser de interés y que complemente lo que presentamos el día de hoy. Por supuesto que también vamos a compartir las presentaciones, entonces dando cumplimiento a los tiempos definidos. De nuevo, como lo hemos reiterado, agradecemos a todo el equipo, agradecemos a todos los participantes, a